Tutoría número 14. Las cadenas son secuencias inmutables. Esto significa que no pueden modificarse una vez creadas. Vamos a repasar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la función len, que devuelve la longitud de una cadena, como en este ejemplo. La variable es igual a hola, y si imprimimos la función len en la variable, nos da un resultado de 4. Las cadenas pueden ser vacías y su longitud en este caso es 0. La diagonal invertida se usa como un carácter de escape y no se cuenta en la longitud total de la cadena. Cadenas multilínea. Python permite definir cadenas multilínea usando combinaciones triples. Es esencial recordar que los espacios en blanco como el salto de línea también cuentan en la longitud de la cadena. Operaciones con cadenas. Las cadenas en Python admiten operaciones como concatenación y replicación, como en este ejemplo. Podemos ver que utilizamos los operadores por y más para imprimir diferentes formas. Cadenas como secuencias. Las cadenas en Python son secuencias y pueden ser tratadas como cuentos. La indexación y la iteración son posibles. Rebanadas. El concepto de rebanadas también se aplica a las cadenas. En este ejemplo, imprimimos la variable text del 1 al 4. Podemos ver que Python al 1 lo toma como el segundo elemento, ya que A sería igual a 0, B sería igual a 1, C sería igual a 2, D sería igual a 3 y E sería igual a 4. Sin embargo, el 4 Python no lo lee 1 menos que este, así que lo que imprimiría sería B, C, D. Igual para el resto de ejemplos. Operadores in y not in. Estos operadores se utilizan para verificar la presencia de una cadena en otra. Las cadenas en Python son inmutables. La inmutabilidad de las cadenas implica que no puede modificar una cadena existente. Si imprimimos el siguiente código, nos provocará un error, ya que como son inmutables, nos dará error. También tenemos funciones como el min, que encuentra el carácter con el punto del código mínimo, el max, que encuentra el carácter con el punto de código máximo, y el índice de la primera aparición de un carácter. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de los caracteres individuales para la tutoría número 14 de programación. ¿Qué son los caracteres individuales y cómo los puede leer la computadora? Las computadoras como tal no leen el texto como nosotros. En lugar de eso, utilizan códigos numéricos para representar cada carácter. Esto se conoce como ASCII. ¿Cómo entienden las computadoras? Las computadoras almacenan estos caracteres como números. Cada carácter utilizado por una computadora corresponde a un número único. Esta asignación debe incluir más caracteres de los que podríamos esperar. Muchos de ellos son invisibles para nosotros, para las personas, pero son esenciales para las computadoras, para las máquinas. La ASII, American Standard Code for Information Interchange. ¿Qué es esto? El código americano para intercambio de información es el más utilizado y es posible suponer que casi todos los dispositivos modernos, como computadoras, impresoras, teléfonos móviles, tabletas, utilizan este código. Cada letra, número, símbolo tiene un valor único en ASCII. Por ejemplo, la letra A tiene el valor de 65, como voy a mostrar en la siguiente tabla. Como aquí podemos ver, la letra A mayúscula tendría un valor de 65, que lo tenemos aquí. Internamente las computadoras utilizan el sistema binario, es decir, ceros y unos. Entonces el valor de 65 en ASCII representa el número binario como 01000001. Así se representaría la letra A mayúscula. Esto asegura la compatibilidad entre diferentes dispositivos. En este caso serían la mayoría de los dispositivos modernos, como celulares, tablets, computadoras, televisores, etcétera. Además, los caracteres que vemos existen caracteres invisibles, esenciales para el formato de estructura del texto. La representación de caracteres mediante códigos numéricos es fundamental para que las computadoras entiendan y procesen el texto
y hagan los procesos que necesitamos. Por ejemplo, esto en Python es muy importante ya que cada carácter contiene un número y ese número lo podemos utilizar para poder, por ejemplo, separar una palabra en diferentes dígitos y coger el dígito que tenga mayor representación en el sistema ASCII o es el que tenga más valor. Por ejemplo, si querríamos coger A mayúscula y A minúscula y querríamos que el programa de Python nos escoja cuál es el mayor, entonces normalmente Python elige la A minúscula como el mayor y el A mayúscula como el menor. Así es como funcionaría y cómo podríamos utilizarlos en Python. Eso es todo de mi parte. Gracias.